La información suministrada a través de este podcast corresponde al proyecto de investigación DPG-600-22, financiado con recursos de la Dirección de Gestión de Proyectos SUB de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se reflexiona sobre programas de acción gubernamental dispuestos para la educación superior en Colombia. El contenido es de exclusiva responsabilidad de los autores. Les damos la bienvenida al podcast Conversemos sobre Políticas. En el sexto episodio continuaremos charlando acerca de la construcción de un objeto de investigación, centrándonos en la política de cobertura en educación superior en Colombia. Nuestro episodio de hoy cierra la microserie dedicada a la construcción de un objeto de investigación. No ofrece elementos técnicos de investigación, pero sí algunas referenciaciones que después continuaremos trabajando. Sí, Sara, cada vez nos acercamos al final del podcast. Dejemos que René hoy cierre el objeto en su construcción y nosotros complementamos su intervención. Bueno, realmente la síntesis de aquello que hemos dialogado previo a la realización de cada episodio. Efectivamente, Adriana, cuando hemos escuchado podcasts de otros académicos o de periodistas especializados en ello, fuimos conscientes de que algunos creerían que esto es solo prestar la voz, pero resulta que antes de la voz está el pensamiento y las maneras de pensar puestas en común para elaborar el guión del respectivo episodio. Así es, colega. En eso consiste la complejidad de asuntos en la vida humana. O sea, tejer en conjunto, que es una de las acepciones de complejidad, como la araña. Ya estás tejiendo la red. Escuchemos a René. Hola, colegas, así es. ¿Podremos recordar aquello que dijimos en el primer episodio? Sí, claro. Que en el mundo educativo, escolar, académico, ocupamos lugares físicos y simbólicos según los saberes que nos constituyen y los recursos que poseemos. Ello implica reconocer que hay tradiciones que nos anteceden, existen desde antes o previa a nuestra incursión en esos mundos. Ello no significa que sea ni bueno ni malo, no es ni favorable ni desfavorable, en cambio, significa condición de posibilidad que es necesario reconocer para identificar la posición que ocupamos dentro de un espacio y el tipo de juego que podremos realizar allí. ¡Qué memoria, Sandra! No, Adri, así está en el guión. Humor fino, colegas. Un aplauso por ello, muy bien. Eso que refiere Sandra implica recordar un tema para oponerle un planteamiento. Veamos. Antes de pandemia, tuvimos ocasión de entrevistar a personalidades que han ocupado posiciones directivas en el campo gubernativo de las universidades públicas en nuestro país. Les hicimos una pregunta sobre la imposición neoliberal de políticas. La concordancia facial expresiva remitió a un extrañamiento sobre la pregunta. Seguidamente, cuando se recuperaron y tuvieron ocasión de reaccionar, expresaron que no recordaban de esa manera la experiencia administrativa de gestión en el ámbito en donde se desempeñaron y procedieron a compartir información sobre la manera en que participaron en procesos definitorios de políticas. Uno de los entrevistados, de hecho, refirió expresamente para el caso de las universidades públicas la valía de la autonomía y la gran capacidad de los académicos universitarios que no están situados en esa comprensión de su acción. Así es. De allí la reminiscencia. Por ese entonces también fue recuperado uno de los textos de una de las especialistas en políticas de educación superior en América Latina, ¿cierto? Así es. Ello corresponde al segundo momento anunciado, ya que Carmen García publicó en su momento un trabajo referido a la producción y transferencia de conocimiento. Tienes toda la razón. Pero antes de eso, debo recordar una frase de algunos colegas relacionada con estos asuntos, cuando precisamente en términos de investigación encaminada a la producción de conocimiento en espacios universitarios, preguntan si aquello que se va a indagar es un objeto propio de la investigación en el campo de la educación o corresponde a una consigna política. Y esa pregunta se relaciona con la confusión al ocupar varias posiciones diferentes en un mismo individuo, o cuando un individuo ocupa diferentes posiciones en distintos ámbitos. Ahora sí, la colega mencionada recuerda la manera en que se configuran centros de saber, centros encaminados a la producción de conocimiento, la manera en que dicho conocimiento es susceptible de distribución
mediante algunos mecanismos, así como las implicaciones en las relaciones internacionales, diríamos hoy en día. El mundo cambió mucho desde 1989, cuando fue derrumbado el muro de Berlín y le siguió la caída de la cortina de hierro y con ello el bloque socialista. ¿Clase de historia, René? No, Adriana, ni más faltaba. Solo que cada reminiscencia está amparada en unas condiciones históricas, sociales, políticas y demás. Siempre conviene tener presente estos anclajes analíticos de las políticas, como es nuestro caso. No es lo mismo hablar de la educación superior antes de 1991 que a partir de 1992, por ejemplo. Bueno, el concepto de transferencia de conocimientos previa producción de en centros de saber especializados es un asunto importante para analizar políticas. Por eso, en la recuperación de la colega venezolana y su producción sobre el particular, nos permite ver que las políticas quizás no sean una imposición mecánica, acrítica entre comillas, sino que correspondería a una transferencia amparada en determinadas condiciones relacionales. Así, cuando uno estudia, por ejemplo, la historia configurativa de algunas de las entidades creadas hacia mediados del siglo XX, por ejemplo el ICETEX o Colciencias, se identifican agenciamientos específicos en la lógica de referenciación interna concordante con unas condiciones externas, o a la inversa. Para no enredar, se puede recordar sencillamente que la política de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, por ejemplo, tuvo unos orígenes caracterizados por una concordancia circunstancial. Por una parte, la creación de entidades supranacionales, UNESCO, la Oficina de Investigaciones Educativas dentro de la OCDE, encaminadas a indagar y producir conocimiento a propósito de la relación entre ciencia y desarrollo, lideradas dentro de dichas entidades por científicos europeos convertidos en especialistas de políticas internacionales. Por otra parte, la identificación de experiencias nacionales europeas en términos de la generación de conocimiento. Seguidamente fue realizada la universalización de esas experiencias locales a partir de la realización de eventos de intercambio internacional. Brevemente, el asunto de la transferencia de políticas es clave y ayuda a comprender mejor cómo funciona el Estado en la configuración de políticas que asumirlas como una imposición. De hecho, a propósito de esto último, en las ciencias sociales, hay otras teorías de conocimiento que plantean que dicha imposición se realizaría pero con la complicidad tóxica de los individuos, y ahí hay otro filón para profundizar en otra ocasión sobre el estudio de prácticas sociales y cómo ello ofrece posibilidades analíticas para comprender tanto la acción gubernamental como la acción pública. Cierto, René. Eso fue delineado recientemente en tu intervención en la Semana de la Investigación del CIUB en nuestra universidad. Queda muy claro e implica un gran compromiso, generar posibilidades comprensivas sobre ese enfoque. Dejemos hasta aquí por hoy y vayamos a escribir el artículo que tenemos pendiente sobre este tema y sobre una manera de construir objetos de investigación relacionados con el análisis de políticas en el campo educativo en general y de la educación superior en particular. Bueno, muchas gracias por su atenta escucha. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerden que los acompañamos Sandra Milena Telles Rico, Adriana Lucero Jiménez Giraldo, René Guevara Ramírez. Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, adscritos al Departamento de Posgrados, integrantes del grupo Politia. No dejes de escuchar nuestros próximos episodios.